Movimientos en la bicicleta estática. Integrantes son Leslie Vega, Fabián Vasconcelos y yo que les habla, Carla Cofré. Ejercicio de la bicicleta estática. El ejercicio sobre la bicicleta estática es principalmente de tipo cardiovascular y nos ayuda a perder grasa y ganar masa muscular. La bicicleta estática es una máquina que permite un entrenamiento cardiovascular eficaz y, por otro lado, la posibilidad de fortalecer diferentes grupos de músculos. Músculos involucrados. El tren inferior impulsa el movimiento del pedaleo, por lo que entrenar con la bicicleta estática ofrece la oportunidad de trabajar con mayor énfasis las piernas. Y los músculos que más se trabajan son los siguientes: el cuádriceps, el bíceps femoral y el gastrocnemio. Los grupos musculares principales se refuerzan con los músculos de apoyo para llevar a cabo el movimiento en la espalda, los abdominales, brazos y piernas. Anatomía del miembro inferior. El cuádriceps femoral está compuesto por el recto femoral, vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial. El origen del recto femoral es la espina ilíaca y surco supracetabular. El origen del vasto lateral es el trocante mayor y labio lateral de la línea áspera. El vasto intermedio es la cara anterior del fémur, su origen, y el origen del vasto medial es la línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera. El rango de movimiento del cuádriceps femoral es la extensión sagital de 135 grados a 0 grados. Su función es la función del recto femoral es la flexión de cadera y extensión de la rodilla. La función del vasto lateral es la extensión de la rodilla. La función del vasto intermedio es la extensión de la pierna sobre el muslo y la función del vasto medial es la extensión de la rodilla. La irrigación del cuádriceps femoral es la arteria circunfleja femoral lateral y la inervación también del cuádriceps femoral en general son los ramos del nervio femoral. La inserción del recto femoral es la tuberosidad de la tibia y la inserción del vasto lateral, vasto intermedio y vasto medial es el tendón del cuádriceps. Ya, la que les habla es Leslie Vega. Voy a hablar del bíceps femoral. De tal cual como dice en la imagen, el origen de la cabeza larga sería la tuberosidad isquiática y de la cabeza corta el labio lateral de la línea áspera. El rango de movimiento es la flexión sagital de 0 menos a 135 grados. La función de la cabeza larga es la extensión, aducción y rotación lateral de la cadera, la flexión y rotación lateral de la rodilla. Y en la cabeza corta sería la flexión y rotación lateral de la rodilla. En la irrigación de la cabeza larga tenemos las ramas perforantes de la arteria femoral, tal cual como la cabeza corta. En la inervación de la cabeza larga sería el nervio tibial y de la cabeza corta sería el nervio fibular común. En la inserción, ambas tienen la cabeza del peroné. En la anatomía del miembro inferior gastrocnemio tenemos el origen de la cabeza lateral, que es encima del cóndilo lateral femoral, y en la cabeza medial, encima del cóndilo femoral medial, por detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor. En el rango de movimiento, la cabeza medial rota ampliamente. La función de la cabeza lateral es la flexión de la pierna sobre el muslo, y la función de la cabeza medial es flexionar la pierna sobre el muslo. En la irrigación, la cabeza lateral tiene la arteria sural lateral, rama de la poplitea, acompaña el nervio sural lateral, al igual que la cabeza medial. En la inervación, ambas tienen el nervio tibial, y en la inserción, ambas tienen la tuberosidad del calcáneo. Bueno, el torque. El torque determina qué tan eficaz es una fuerza para provocar o modificar el movimiento rotacional. ¿Qué quiere decir esto? Que una misma fuerza podría generar más o menos rotación sobre una palanca dependiendo de la relación que guarde con esta. En este caso tenemos el torque en bicicleta estática. Cuando utilizamos la bicicleta se requiere de un esfuerzo con nuestros pies para hacer que el pedal gire, para hacer que la rueda gire. Entonces
El torque es la cantidad de fuerza que nosotros aplicamos en nuestra pierna para lograr que se dé una vuelta completa. En la región del miembro inferior encontramos grupos musculares involucrados principalmente en el movimiento de la bicicleta estática. En una primera instancia y por la porción más anterior de la pierna, encontramos al músculo cuádriceps femoral, músculo compuesto por 4 músculos que son el recto femoral, el vasto lateral, vasto intermedio que está más profundo que el recto femoral y un vasto medial que estaría por el borde interno del muslo. Por la región posterior de la pierna encontraríamos al músculo bíceps femoral y en la región más inferior encontraríamos al músculo gastrocnemius. ¿Cuáles son las funciones principales de estos músculos y cómo es que se involucran en el movimiento de la bicicleta estática? Cuádriceps femoral es el principal extensor de pierna. Bíceps femoral es el principal flexor del miembro inferior, mientras que gastrocnemio tiene funciones principalmente en la flexión de la pierna, que sería la porción de la rodilla hacia el tobillo, y también la función de plantiflexión, que es llevar el pie o la punta de los dedos hacia abajo por inferior al talón. Cuando comienza el descenso del miembro inferior en el movimiento de la bicicleta estática, vamos a encontrar que el músculo cuádriceps es el principal que va a estar realizando una extensión de cadera. Por ende, el torque va a estar realizado justo en el lugar de unión entre la cabeza del fémur y el acetábulo que va a estar componiendo el coxal. El movimiento se realiza en un plano llamado sagital, o sea, en un plano en sentido antero-posterior, y el eje de movimiento está en un sentido o plano horizontal, para precisamente permitir este movimiento. Para realizar la extensión de la cadera, vamos a utilizar el músculo principal, que es el bíceps femoral, un músculo ubicado en la parte más posterior del muslo. El movimiento hacia abajo. Ahora vamos a simular una disfunción o una baja en la potencia de estos grupos musculares que hemos mencionado, y lo vamos a simular aumentando la presión o la fuerza de roce de la bicicleta, simulando una hipofunción de la musculatura del miembro inferior. Pedaleo. Como vemos, ante la disminución de potencia de estos grupos musculares, el movimiento se vuelve complejo y se vuelve poco efectivo. Eso es lo que le ocurriría a un paciente con una debilidad muscular de miembro inferior. Para mejorar la condición de la hipofuncionalidad o la debilidad muscular de miembro inferior, para mejorar este movimiento, se debería de realizar concesiones que vayan incrementando la potencia o incrementando la fuerza a medida que el músculo comienza a ganar tono muscular o empieza a ganar potencia. Principalmente con un ejercicio muy liviano al principio, hasta que el músculo logre estabilizar la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, articular o estabilizar la articulación patelar o articulación de la rodilla, y estabilizar también las articulaciones de los tobillos, o también llamado articulaciones talocrurales. Como se mencionó anteriormente, este ejercicio involucra también musculatura accesoria, musculatura que no está involucrada principalmente en el movimiento o la ejecución correcta del movimiento de bicicleta estática, sin embargo, de alguna forma contribuyen a la optimización de este movimiento. Entre esos grupos musculares encontramos musculatura de hombro, tales como el deltoides, musculatura de trapecio, musculatura de brazos, que van a estar estabilizando el tronco, manteniendo la espalda completamente recta, y también musculatura de la parte posterior de la espalda, que en el fondo van a contribuir a que cuando se realice el movimiento hacia inferior,
la musculatura de la espalda pueda mantener la cadera estable para que el movimiento sea óptimo. En el movimiento de la bicicleta, cuando el pie desciende, el cuádriceps es quien está ejerciendo una fuerza a favor de la gravedad, mientras que cuando el movimiento de la pierna asciende, estamos haciendo un movimiento involucrado por el bíceps femoral, quien está realizando un movimiento en este sentido antigravitatorio.